vamos a seguir glorificando el nombre del Señor, pero con nuestro corazón. Amén. Prepare su corazón, abra su corazón y deje que Él te ministre. A lo mejor todo lo exterior no es agradable a ti. A lo mejor de repente uno dice, voy a predicar este sí, este no. No se preocupe. Usted reciba lo que es del Espíritu. Usted reciba de lo que es del Espíritu, porque no hay otra forma, ¿verdad? Tiene que haber algo natural que pueda expresar y entregar la palabra y manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo natural, pero todo está en el corazón de Dios y está en el ámbito sobrenatural, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo. Dios bendiga a todos los hermanos que se han dado cita o que asistieron a la cita que el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado. Es hermoso poder alabar al Señor el día miércoles y el día sábado. Y poco, porque hay otras iglesias que tienen 3 cultos, ¿verdad? Más las actividades de estudio. Pero nosotros debemos aprovechar al 100% cuando tenemos un culto de exaltación al Señor, porque es un culto donde podemos decir gracias por la victoria y además tomar las armas que Dios nos da día tras día, ¿verdad?, cuando acudimos a su casa. Amén. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo 6, 7. Vamos a leer el Éxodo 6, 7. Del 6 para adelante voy a leer. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy Dios de ustedes. Amén. Sí, otra traducción. Usted escúchalo en el Espíritu. Ahí estaba la otra versión. ¿La pusieron? ¿No? Ya, vamos a leer la versión que usted tiene. La cita es, vamos a leer primero, Éxodo 6, 7. ¿Ya? ¿Ahí está? Ya, leámoslo de acá. Esa es la que tiene usted. Ya, para que lo entienda. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿No más? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ya, este es el número 9, que también es importante. Ya lo otro lo entendió, ¿verdad? Lo recibió. Ahora, este es el 9, que es muy importante y quiero que lo tome, por favor, concéntrese. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí nomás, amén. Que Dios les bendiga.
Tome su asiento. Mire, si usted se dio cuenta, vamos a hablar de una historia que todos conocemos, ¿verdad? Cuando el Señor escuchó el clamor de sus hijos, ¿verdad? Y debido a eso, dijo, voy a sacarlos de Egipto. Él escuchó toda la congoja, los problemas, todo lo que estaba pasando. No era poca cosa, porque uno dice, y los hijos de Israel clamaron, ¿verdad? A Dios, Dios escuchó su clamor, ¿y qué decidió? Habló con Moisés y le dijo, ya, anda a buscarlos, sácalos de ahí, sácalos. Para nosotros escuchar esa historia, a veces no nos imaginamos todo lo que pueden haber pasado y vivido ese pueblo. Amén. Bueno, yo en mi corazón decía, si todo es, no me acuerdo cómo dice el pastor, siempre dice, es seña, no, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra y figura, siempre se me olvida. Sombra, imagínenselo, sombra y figura, o sea, usted ve una sombra de lo que ha de venir y una figura, ¿verdad? Es como ver, esto va a ser real en un momento. Bueno, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y del Nuevo Testamento de ahí en adelante también hay unos tiempos donde estamos nosotros, viviendo ahora, en este tiempo. Bueno, en sí, Dios aquí le habla a Moisés, ¿verdad? Y en sí, Dios dice que Él escuchó el clamor. ¿Sabe lo que vivía este pueblo, los hijos del Señor? O sea, gente como usted y como yo, ¿verdad? Gente que tenía fe, gente que sabía que había un único Dios y gente que eran los descendientes de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, todo esto, cuando Dios escucha el clamor de ellos, yo quise definir clamor, porque no es oración. No es como lo hacemos nosotros, que vamos, nos juntamos, o usted en su casa todos los días ore al Señor y bueno, le da gracias, y Señor te pido, y a veces pedimos una pura vez, no clamamos, oramos. Oramos, mira Señor, bueno, tú conoces toda mi vida, hasta flojera nos da entrar en detalle. Pero aquí había un clamor, dice la palabra. ¿Y clamor qué es? Un grito a voz y una voz con vigor y esfuerzo. O sea, era un clamor, es cuando usted se postra y a veces ni siquiera dice nada, pero usted llora y parece que en su espíritu clamara por usted. Si no dice, Señor, por favor, hazme justicia. Señor, ayúdame, ¿verdad? Señor, por favor, haz algo. Señor, estoy angustiado. Señor, estoy angustiada. Un grito a voz, ¿verdad? Una voz con vigor, con esfuerzo. Una segunda definición es una voz lastimosa que indica aflicción. Es cuando uno se derrama, ¿verdad? La angustia y llora y dice, Señor, estoy angustiado, yo no puedo más, haz algo. O sea, da a demostrar una aflicción. Todos tenemos aflicciones, ¿verdad? Todos hemos llorado afligidos. Todos hemos tenido momentos así difíciles, ya sea con nosotros mismos o quizás en petición a alguien o a algo que amamos. Amén. La tercera definición es, el clamor sería quejarse. ¿Ves? Lastimosa pidiendo favor, o sea, una voz lastimosa pidiendo un favor o ayuda, ¿verdad? Y eso es hacia el Señor. Bueno, clamor es algo como que ya sale de tu alma, ¿verdad? Y al salir del alma también reconocemos que hay uno solo que puede ayudarnos, que hay uno solo. Por ahí hablamos con una hermana y decía que su esposo se sentía acorralado, ¿verdad? Cuando hay un momento en nuestra vida que no podemos revertir ni con dinero, ni porque, no sé, ni porque yo soy el pastor, la pastora, ni el hermano tanto, no podemos meter mano ahí, solamente Él. Yo creo que podemos ir delante de Él y decir, clamar a Dios. Clamar cuando no tenemos la solución, cuando nos damos cuenta que somos simplemente una creación y que hay alguien superior que tiene todo el control de nuestras vidas. Amén. Bueno, mira, hemos visto que los israelitas, usted sabe cuántos años estuvieron siendo esclavos, ¿verdad? Son 430 años, eran 400, pero
430 años, porque entre medio, en toda su historia, como siempre, el pueblo de Dios hace frenar los propósitos de Dios. ¿Ya? Dios tiene establecido todo en regla, Dios es muy ordenado, pero comúnmente somos los hijos de Dios los que frenamos los propósitos, los que tardamos los propósitos. Bueno, este pueblo pasaba lo mismo. Aconteció que ya llevaban siendo esclavos 430 años. Cuando se cumplió ese año, ahí es cuando Dios levanta a Moisés. Amén. Mire, la congoja de espíritu y la dureza de las adversidades, esos son los que no nos dejan escuchar la voz libertadora. Y eso es lo que le decía yo recién. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. Mire, Moisés le contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que le había dicho? En el 9, 6:9, ¿está por ahí? 6:9. Moisés le había contado todo lo que Dios le dijo, le había contado a los israelitas. Moisés le contó a los israelitas, o sea, al pueblo, a los hebreos, todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso, o sea, no escucharon, ¿verdad? Y aquí dice esta versión: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Dios, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, o sea, por todo lo que estaban pasando, por los problemas, ¿verdad? Entonces, esa congoja, esas adversidades de nuestra vida, ¿verdad?, hacen que no escuchemos la voz libertadora. En esta historia atrás, o sea, en esta parte, porque es parte de nuestras vidas espiritual, ¿verdad? Y que Dios nos enseña. En esa parte Moisés, ¿qué es lo que hizo? Le vino y le reveló lo que Dios había dicho. Y ellos estaban tan sumidos en el problema, es que no puedo, es que mira a mi familia, mira a mis hijos, el trabajo, no, me tengo que trabajar, no tengo tiempo para... Estaban tan sumidos en un mundo de esclavitud, ¿verdad? De servidumbre, ¿verdad? Porque tenían mucho trabajo, tenían que también rendir, ¿verdad? Porque ellos los llevaban a trabajos pesados. Ellos son los que hicieron las pirámides, ellos son el pueblo de Dios, hizo las pirámides, hacían miles de trabajos, el más pesado. ¿Pero por qué? Simplemente porque cuando usted sabe que estaban bajo la opresión de Faraón, si usted junta la historia, porque uno sabe la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos, cuando se inclinaron y todo, pero de ahí de José, porque llegó ¿cómo se dice?, al reino de Faraón y cayó en gracia. Todo lo que sucede con la historia de José, acuérdense que después llegaron los hermanos en un tiempo de hambre, ¿verdad? Llegan los hermanos, al final se quedan los hermanos y al final ellos quedaron ahí en el pueblo como hebreos. Que era una familia de 70 personas. Llegó Jacob, que era el padre, ¿verdad? El padre de estos hermanos de José. Y ellos él se trajo a sus hermanos para bendecirlo. Bueno, había un propósito de Dios. Ahí se levantó este pueblo hebreo, este pueblo de Israel. ¿Ya? De 70 llegaron, si usted se pone, bueno, creo que yo analicé que decían 600,000, solo contando los varones, sin contar niños y mujeres. El pastor debe saber la cantidad más o menos que salió cuando salieron de Egipto. Casi 3 millones, ¿ya? Mira, casi 3 millones. Quiero que piense, por favor, piense, porque si usted piensa y analiza, yo sé que el Espíritu Santo te va a abrir tu corazón y te va a ministrar, ¿ya? No crea que es una historia solamente. Dios me ministraba que eso es sombra y, ¿cómo dijo el pastor? Figura. Sombra y figura, yo creo que de lo que somos nosotros ahora. Amén. Eso es lo que Dios está ministrando. Eso que pasó allá, sombra y figura, somos el pueblo de Dios. Amén, un pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver? Quizás pensará usted, nosotros ya recibimos a Cristo, somos hijos del Señor, hemos sido libres, ¿verdad? Así como llegó un día y habló al pueblo y ellos no lo escucharon porque estaban tan sumidos en sus problemas, en la dificultad y en sus afanes, en todo lo que también ahora, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos ciegos, sordos y mudos y no escuchamos la voz de nuestro libertador.
ellos no escucharon la voz de Moisés. Ellos escucharon que habló nomás y todo, qué bueno y todo, pero uno puede escuchar, pero no oye. ¿Cierto? Bueno, así les pasó a ellos. Que Dios nos ayude y que nosotros escuchemos y oigamos la voz del Señor, la voz de nuestro libertador. Amén. Entonces, cuando Moisés les habló y ellos no escucharon, no creyeron, no escucharon esa voz, estaban un poco sumidos en las preocupaciones, estaban sumidos en las incertidumbres, ¿verdad? Sumidos en los problemas. Y así también a nosotros nos ha costado en estos tiempos distinguir la voz de nuestro libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Dígalo, pues. Cristo. Amén. No hay otro. Conocemos que hay un Cristo que es libertador. El pueblo de ellos, ese pueblo conocía a Moisés. Imagínate, tú conoces la historia. Él se crió, 40 años estuvo con Faraón. Después cuando lo sacaron porque mató a un soldado, sí, 40 años afuera, de repente el Señor dijo, ya, ahora tiene 80, eso era usted que se siente que ya no pasa nada. Bueno, Dios usó también a los de 80, a los de 90, Dios los puede usar, tiene planes y propósitos el Señor. No hay que menoscabarse los que estamos cumpliendo años, sino que la idea es madurar en el Señor, ¿verdad? La idea es aprender a escuchar la voz del Señor. Mira, cuando Faraón viene, Moisés viene y ya tiene la tarea de sacar a ese pueblo, Dios, usted conoce lo que Dios hizo, ¿verdad? Llegó hasta que sacó al pueblo. Sacó al pueblo después de 430 años. ¿Qué sucede ahora? Que estaba tanta la tribulación, tanta la congoja, todo, que esto es lo importante, que Dios escuchó el clamor de sus hijos. Aquí hay dos cosas importantes. Dios escucha el clamor, nunca hay que dejar de clamar al Señor. ¿Sabe cuándo los hijos claman a Dios? Cuando está la plena confianza, la dependencia total. Porque en todas las cosas vamos a clamar a Dios. A lo mejor me voy a sentir de repente con una mala noticia, afligido, acongojado y todo. ¿Qué hace uno? Automáticamente uno sabe que no tiene, que nadie me puede ayudar, nadie. Alguien me puede escuchar solamente. Pero yo voy a ir a las plantas del Señor, me voy a arrodillar, sea en cualquier lugar donde usted se siente cómodo y usted va a orar al Señor. Ni siquiera a veces va a hablar, pero va a ser su espíritu el que va a clamar. Amén. Entonces, aquí el pueblo clamó. Cuando él clamaba y mucha gente empezó a clamar, ¿sabe lo que sucedió? Que Dios reconoció, esta es la parte del Señor, reconoce que había una promesa con nuestros padres, con los antepasados, ¿verdad? Y le había prometido a los antepasados que iban a llegar a una tierra prometida. Esa tierra prometida era una tierra de leche y miel. ¿Qué significa? Miremoslo espiritualmente, así como que va a ser algo que nos va a traer un deleite, que me va a traer un descanso, que me va a hacer reposar, que me va a hacer descansar, que ya no voy a estar angustiado, ni corriendo de un lado a otro, y voy a poder realmente escuchar la voz del Señor, escuchar la voz de ese conquistador, de ese mi libertador. Y poder decir, y cuando llegamos a los cultos, decir, yo soy libre. Amén. Mi alma está libre. ¿Libre de qué? Libre de esto, hermana. De esto que también vivió este pueblo. Que viene siendo las preocupaciones, las angustias, ¿verdad? Los afanes de la vida. Las incertidumbres de lo que ha de acontecer mañana. Los problemas que a veces son problemas que son los tratos que Dios nos está tratando de formar nuestro carácter, está tratando de hacernos ver que Él se va a glorificar, pero nosotros no. Los problemas los tomamos nuestros y queremos nosotros resolverlos a nuestra manera, en nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo vivimos? Bajo presión. Bajo presión. Amén. Mire, que no nos cueste, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, que no nos cueste distinguir la voz de nuestro libertador. Mire, si usted se pone a pensar la historia, cuando saca, primero, ahí con Faraón tenían
estaba todo lo malo, todo lo amargo, todo lo angustiante, todos los problemas, estaban bajo servidumbre, esclavitud y todo, tenían que obedecer, regirse a todo. Y lo único que tenían bueno, ¿sabes lo que era? Que al principio Faraón, antes que muriera, cuando estaba José, le dieron lo mejor a los hebreos. Ahí disfrutaron de lo mejor. Pero cuando después murió Faraón y pasó otro rey, él no supo, este otro rey, lo que había hecho José. No era el mismo, cambiaron de gobierno. Entonces se dieron cuenta, ¿sabe de qué? De que este pueblo de hebreos estaba creciendo, estaba siendo fortalecido. Llegaron a ser más que los egipcios. Entonces este faraón, le picó el bichito, dijo, ay no, estos están creciendo mucho, están muy poderosos, porque ¿y qué pasa si mañana nos confrontamos con los enemigos y como no son egipcios y son hebreos y ellos se dan vuelta la camiseta y se vienen en contra de nosotros? No, a esto hay que oprimirlos, los vamos a tener cortito, dijo. A ver. Y ahí empezó a darle las tareas. Hay que levantar templos, hay que levantar las pirámides. ¿De quiénes van a trabajar? Ellos. ¿Entiendes? Se fue en contra. ¿Por qué? Porque vieron que era un pueblo grande, poderoso. Porque Dios estaba con ellos. Amén. ¿Sabe lo mejor que tenía este pueblo? Que se multiplicaba. Y esto piénselo. Desde el principio, cuando usted comienza a leer la Biblia, el Señor, para Dios es muy importante eso, la multiplicación. Multiplícate, pero no está diciendo que te pongas a tener hijos. Está hablando del espíritu, hijos espirituales. Multiplícate. Todo lo que tú tienes, tienen que anhelar los otros. Y esos otros son los hijos de Dios. Amén. Debemos multiplicarnos. Entonces, cuando todos vivieron, lo que vivieron ahí con Faraón, la esclavitud y todo lo que hubo que acontecer, pasó que Dios los sacó de Egipto. Los saca de Egipto y los saca al desierto, ¿verdad? Bueno, usted sabe la historia ahí, lo que pasó esos 40 años, pero cuando estén en el desierto, Dios le mostró que Él era todo para ellos. Él quería glorificarse, Él quería que ellos entendieran que Dios era el único Dios real y verdadero. Y lo único que necesitaban era aprender a depender de Dios. Amén. Tenían una columna, dice, de nube, cuando en el día hacía mucho, estaban en el desierto, el calor era horrible. Yo creo que era como los calores que están viviendo en estos tiempos, ¿verdad? En la noche el desierto es muy helado, que la gente puede morir si queda en el desierto, es demasiado helado, entonces había una columna de fuego que los cuidaba, que los calentaba. Amén. Tenían una roca, ¿ya? Que si Dios nos mostraba esa, ¿cómo era la palabra? Sombra y figura, ya no se me olvida. Sombra y figura. ¿Quién era esa roca? Si en ella era una roca y golpeaban y bebían el agua, estaban sedientos y bebían cuando ellos necesitaron. Para nosotros, si nos llevamos acá, ¿quién era? Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca. Cristo es la roca. A lo mejor usted dice, pucha, pero esa era una roca. Ellos veían la roca cuando la golpearon y fluía agua. Y eso era lo sobrenatural, pues. Ahí había algo sobrenatural también. Y eran tan incrédulos, tan duros de aquí, igual que nosotros, que ellos viendo que fluía agua de una roca en el desierto, ya bebieron, se saciaron todo, ya mañana se le olvidaba. Se le olvidaban de los favores del Señor, se olvidaban de lo glorioso que Dios le estaba mostrando, que la gloria de Dios estaba ahí con ellos. Y donde quiera que fueran, todo lo que necesitaban, Dios era el suministro de sus vidas. Tenían hambre, estaba el maná. Después se pusieron mañosos, fundidos, como siempre, como todo cristiano, ¿ya? Después querían comer carne. Y ahí el Señor les mandó codornices. No sé si prefiero comer maná, porque las codornices no tenían, yo no hay nada que chuparle, porque tenía las patas flacas. Pero Dios concedía porque Él es papá, Él es padre. Pero a Él le importaba algo, Él tenía algo más importante en su corazón que lo que tenemos nosotros. Fíjese, nosotros le damos la importancia
qué voy a comer, qué voy a vestir, que tengo sed, que tengo hambre, que quiero un techo, que tengo frío. Esas son nuestras peticiones siempre de importancia. Fíjese, usted siempre va a estar como orando por esas áreas, ¿verdad? En tener, en juntar. Hay gente que le gusta juntar, después no sabe ni lo que tiene, jamás disfruta, jamás va a disfrutar lo que tiene, jamás se va a deleitar. ¿Por qué? Porque bajo el cielo dice que es pura vanidad. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo está en esa angustia de tener, de luchar y todo, Dios era el que proveía todo en el desierto. Y se lo olvidaba rápido. Cuando Moisés tuvo que ir a recibir las leyes y las tablas, ya el pueblo estaba desenfrenado abajo. Usted sabe, necesitaba ver algo en qué creer. Mire, imagínense, querían ver algo en qué creer, querían ver algo físico, querían ponerle velitas, querían... Yo digo, Señor, si nosotros somos sombra y figura, que Dios nos libre de ser ese pueblo. Amén. Nosotros también muchas veces actuamos igual. Queremos ver a Dios actuando en lo que yo quiero que Él actúe. No dejo que Dios haga con mi vida y que me pueda llevar a esa plenitud de esa tierra. ¿Saben lo que ministró el Señor esta semana? Se los dije a ustedes. El Señor ha comenzado a escuchar el clamor de sus hijos. Y está trayendo todas las peticiones de tu corazón. Y te va a proveer. ¿Sabes para qué te va a proveer? Te va a proveer para que tú ministres todo lo que es en la obra. Y no hablo solo de una obra física, en todo lo que es su ministerio. Amén. Dios está proveyendo, Dios está trabajando, Dios está obrando. Amén. Pero no te olvides de esto, porque esta palabra es la que puso el Señor en mi corazón. No seamos como el pueblo de los hebreos. Porque ese pueblo, mire, a pesar de que estuvieron 40 años, podría haber sido menos. ¿Sabe lo que les faltó? Haberse rendido delante del Señor, haber confiado en Dios, haber creído en Dios, dejar de tentar a Dios, ¿verdad? Así lo hacía el pueblo. Nosotros decimos muchas veces, Señor, si tú haces esto, yo te sirvo. Señor, si tú me respondes, no, yo lo voy a... ¿Entiendes? Eso es tentar a Dios. Eso lo hace el diablo. Nosotros tenemos que estar confiados. ¿Confiados para qué? Para ir a la bendición. Esa tierra era de bendición. Y si no te vaya a morir acá, más encima enfermo. ¿Sabe por qué? Porque la opresión, porque la angustia, porque eso de querer tener, los afanes, la avaricia, todos son demonios y eso te va a enfermar. Y no vas a terminar bien en esta vida. No vas a alcanzar ni siquiera a deleitarte, ni siquiera de decir, oh, el Señor es muy bueno. A mí no me gusta mucho, bueno, por ahí, yo sé que hay gente que no le gusta mucho que uno hable de lo que Dios hace en la vida, pero yo digo, ¿y de quién podría yo dar testimonio si no es de nuestras vidas, de mi vida, de lo que he hecho con mis hijos, con mi familia, con mi iglesia, con mis hermanos? ¿De quién yo podría dar testimonio? De alguien que no conozco. Pero yo me recordaba y decía, Señor, la vez no iba a caminar y camina. Y tú la has bendecido. Yo podría decir que la gracia, que la gloria de Dios no está con mis hijos. No puedo decir eso, no puedo dejarlo, no me puedo olvidar. El otro día salimos con mis hijos y David, a pesar de todo esto que se vivió con la camioneta, que igual es como un poco así, que tú quedas más que nada, ¿cómo estos tipos pueden hacer algo y irrumpir en tu vida, en tus cosas, robar, como muchas veces lo hicieron aquí en la iglesia, se entraban y ¡ay! Era una impotencia, hermano. Muchas veces entraban a la casa y yo me acuerdo que estaba solo una vez, estaba en Arica, Eduardo, y sentí la perra que y salgo vaya rápido, cierro la cortina, me topo con el tipo en la ventana, así, en el ventanal, con un palo y el gallo arranca así. Y yo no tengo ni pistola de agua, pero dije, ¡Eduardo, trae la pistola! Eso como que son cosas del espíritu, dijo.
Encima estaba, bueno, no estaba sola, estaba David, pero ellos estaban roncando con el palo en la otra pieza. Y yo después llegué a la puerta y digo, oye, ¿no escucharon? Había un tipo adentro. Claro, el tipo andaba con un palo porque estaba de moda el que con un palito sacaban por las ventanas las llaves que se cuelan típico en la puerta atrás. ¿Se fijaron que ahí siempre hay un portallaves? Bueno, sacaban con la y después se metían a la casa y robaban. Bueno, yo hablé de una pistola espiritual, no tenemos ni pistola de agua, pero amén, amén. Y todas esas cosas que uno ve, esa noche me acuerdo, me vi tele hasta tarde, pero después no podía quedar dormida, y tenía una sensación extraña que incluso pensé y dije, le voy a decir a los vecinos que tengamos una alarma humana, que cuando encontremos ruido o algo, toquemos un pito, ¿me entiendes? Esos pitos de árbitro, porque suenan fuerte y todo. Y pensando eso, cuando siento que la perrita le hace, ¡guau, guau! Y llegué, me paré, dije un ruido, y abro la puerta y la perra sale sopla para allá, y yo voy para allá, miré la cortina, y el tipo como que queda enredado en el palo así, y yo lo veo, salió y saltó la reja. Y muchas cosas más que yo pienso que quizás para mí son muy importantes, porque sé que Dios hace cosas que en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, Dios se glorifica siempre. No lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchas veces. Dios tuvo misericordia y te levantó. Dios tuvo y te mostró muchas veces su misericordia. Te mostró que Él está en todo tiempo, en todo momento. Entonces, este es el tiempo que nosotros tenemos que analizar. Ese pueblo, cuando estaba ahí en esclavitud y todo, lo primero bueno que hizo fue multiplicarse. Amén. Cuando un pueblo se multiplica, es poderoso. Así que, número 1, tienes que multiplicarte. Eso te lo digo de parte del Señor. Debemos comenzar ahora a multiplicarnos. Segundo, lo que tenemos que hacer es recordar, ¿verdad? Que no quiero darme 40 años vueltas por el desierto para que el Señor, no, Él no me conoce. O sea, Él me conoce, pero soy yo el que no me conozco. Quiero dejar que Dios conquiste mi alma. Quiero escuchar que más que todos mis problemas, por favor, que todos los problemas yo pueda dejarlos de lado y yo aprenda a escuchar la voz de mi libertador. Aunque tienes a Cristo en tu corazón, recibiste a Cristo en tu corazón, pero cuando tú escuchas la voz del libertador de Cristo Jesús, es porque tú le diste el señorío al Señor. Es porque tú dejas que Él ahora dirija tu vida. ¿Acaso Él como papá no quiere lo mejor? Él lo único que quiere de nosotros es que dejes de luchar con tu fuerza. Es que dejes de luchar a tu manera. Que no estés forjando quizás la voluntad de Dios y quererla insertar en tu voluntad y en tus tiempos. Amén. Yo no quiero ser como ese pueblo. Yo soy sombra y figura. No, digo, Señor, yo soy sombra nomás porque parte del pueblo todo. Pero no quiero ser lo que ellos hicieron. Que al final, después de todo lo que vieron en el desierto, a pesar de todos los milagros, los prodigios y todo lo que vino, ¿sabe lo que había? Una mentalidad esclava. Y el Señor eso demostraba, que tenemos que romper con esa mentalidad de esclavitud. Una mentalidad negativa, una mentalidad que no confía en Dios. Una mentalidad que dice, pero es que yo quiero, mire, uno dice, ¿y cómo yo no? Pues yo tengo al Señor, pero ¿cómo soy esclavo? Sí, eres esclavo de este sistema. ¿Por qué? Por los afanes. Porque nos afanamos tanto que ni siquiera alcanzamos a disfrutar. Y nos conformamos con disfrutar quizás las vacaciones, una semana, todo. No, el disfrute tiene que ser a diario. No digo que no trabaje, pero dele prioridad a las cosas del Señor, a los planes de Dios, a los propósitos del Señor, porque ahí vas a entrar en ese reposo en Cristo. Yo me he dado cuenta, cuando los hermanos, aparte de dar quizás tarea y todo, pero yo sé que todas las cosas están en el corazón de Dios, cuando los hermanos se disponen a trabajar, hablemos de la obra nomás, porque por ahí partimos, se disponen a trabajar en el Señor, se disponen a soñar en el Señor, ¿sabe lo que sucede? Gatillan automáticamente, como que abren la puerta y Dios los comienza a bendecir y empieza a suplir todas las necesidades y son para comenzar como los destellos de gloria. Porque Dios tiene mucho, dice que Él tiene hasta que sobre y abunde. No deberíamos de preocuparnos
No deberíamos de afanarnos. Amén. Tanto luchar y encima, para más remate, perdonando la expresión, los días son más cortos que nunca. Amén. Entonces, el pueblo de Dios tiene una diferencia con el mundo. El mundo es esclavo. El mundo vive en esa servidumbre. Pero nosotros somos hijos del Señor. Y los hijos del Señor tienen que tener libertad, porque el libertador ya nos sacó de la esclavitud. Por eso a mí me gusta esa alabanza cuando habla de libres, ¿verdad? Yo sé que soy libre y todo, pero ¿sabes qué tenemos que ser libres? Libre, no tanto, mira, cuando tú eres libre, tu alma se liberta. Cuando tu alma tú la sujetas a Cristo, ¿verdad? Ahí recién pasas a tener libertad. Y ahí pasan a ser prioridades todas las cosas en el Señor. ¿Y sabe lo que comienza a suceder? Que comienzas a ver la mano de Dios y te empieza a gustar. Y te empiezas a dar cuenta que tienes que confiar. Yo miraba la situación, la última situación, y le decía a Eduardo, tengo paz en mi corazón. Lo mismo cuando me pasó con mi papá, tengo paz en mi corazón. Y me dice, sí, yo también, conversamos, y yo sé que este asunto de la camioneta va a aparecer. No es una cosa así como, ay, ¿por qué la camioneta? No, pero sé que va a aparecer, porque son los amedrentamientos del diablo. Y la confianza del Señor en sus hijos, yo sé que todo lo que Dios nos da, quizás hoy día son bendiciones, a lo mejor mañana no, pero hay propósito, hay planes. Amén. Pero yo vi ayer llegamos y salió, la habían dejado guardar aquí la camioneta porque los ladrones se quedaron con la llave. Entonces yo creo que el temor de los chicos era, de repente si la dejamos ahí, pueden saltar el portón, ¿usted sabe cómo son? Pues abrir y echarla a andar lata y sacarla, porque fue muy sobrenatural cómo apareció la camioneta y cómo la trajeron y cómo llegó, como que no había pasado nada. Bueno, para los que no entienden, pero fue muy sobrenatural, o sea, estaba todo fríamente calculado, dijo el Señor. Pero ¿sabe qué? Yo vi salir, yo estaba en la mesa de ayer ahí, y veo que sacaron la camioneta, que es grande, así la cuestión, y me dio una sensación extraña en mi espíritu, así como, ¿cómo hiciste, Señor? Simplemente cuando tus hijos podemos declarar la confianza en ti. Él tiene todo, hermano, todo. El corazón de tus hijos, tiene tu economía, tiene tus clientes, tiene todo, todo está bajo su mano, porque Él te lo ha dado. Todo, tu familia, todo. Pero tú tienes que comenzar a declarar que tú confías en Dios. Pero tienes que declararlo tú lo declaras cuando tú lo crees. Antes no. Si uno fuera diferente, diría, chuta, ¿qué va a pasar aquí? O que uno dice, bueno, Señor, todo. Pero uno empieza a angustiarse y el problema y queremos arreglarlo, vamos a hacer acá, esto allá y todo. Y uno empieza a mover las cosas. Pero más fácil es entrar en el reposo del Señor, es entrar en esa tierra de Canaán, esa tierra que fue prometida a los padres y que deben disfrutar ellos, y ninguno pudo disfrutarla. ¿Por qué? Porque no confiaron, porque les faltó confianza, les faltó creer. A nosotros no nos va a faltar eso. Nosotros vamos a rendir nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, el yo y todo eso. Hay que rendirlo delante del Señor. Y comenzar a caminar y a decretar sus promesas y creerle a sus promesas. Dice que Él está con nosotros hasta el final. Amén. Que Él sabe nuestras necesidades. Él dice que Él proveerá conforme a su riqueza en gloria. Él dice que debemos regocijarnos en su presencia. Él dice que no es justo desamparado. O sea, caminemos en esa promesa. No es lo que el mundo promete, porque lo que está afuera es momentáneo. Hoy está, mañana no está. Y si hubiese desaparecido esa camioneta, por ejemplo, yo decía, la Maca decía, lloraba la Maca, ella no entiende. Decía, es nuestro esfuerzo, lloraba, decía, es nuestro esfuerzo de años y todo. Mire, es verdad, es un esfuerzo de años, pero un esfuerzo humano. ¿Me entiende? Era un esfuerzo de años humano, pues eso es lo que nos duele, eso es lo que nos afana, eso es lo que luchamos tanto por las cosas, nos afanamos tanto por un trabajo, por una casa, por un auto, por todo, que duele hasta el alma, duele el alma porque eso es del alma. ¿Me entiende? Pero cuando nosotros
hemos recibido a Cristo, que es nuestro libertador. ¿Sabe quién nos libertó? Y Él es un todo en ese momento de desierto, donde estamos viviendo, y que en este tiempo es el tiempo del desierto, ¿ya? Que no tengamos esa mentalidad esclava, que no tengamos una mentalidad de darle prioridad a las cosas del mundo, a la esclavitud, a la servidumbre. Que nosotros podamos decir: Señor, estoy en el desierto y yo he visto tu mano de poder, vi las nubes de gloria que me da calor, que me da sombra. He visto tu gloria viendo el maná, vi tu gloria cuando salió agua de la roca. Reconocer su poder, su gloria, reconocer lo que es el único Dios. ¿Sabe lo que te va a llevar a eso? A confiar, a reconocerlo y ver y decir: si en el desierto, cuando viví en el desierto, cuando estoy ahora en el desierto, no me ha faltado nada y tengo que darle gracias al Señor y bendecirle, alabarle, dime, ¿cuánto más me quedan pasos para llegar a esa bendición? Solo confiando en Él. Cuando tu corazón ya se rindió, confía en el Señor en todo y en todo momento, y llevaste a tu familia al Señor, y llevaste y obedeciste, ¿verdad? Trayendo gente quizás que son los hijos de paz, vas a llegar con los frutos, vas a llegar con las primicias. ¿Qué va a suceder ahí? Más que bendecido. Más que bendición, toda la área económica, espiritual. No vas a necesitar que ningún hermano o hermana diga: ¿sabe? Yo recibí el Señor. No, tú vas a recibir el Señor. Dios te va a hablar directamente, porque Dios, cuando tú confías en Él, Él puede hablar, Él puede tener una relación íntima contigo. Amén. Póngase de pie. Y es hermoso, ¿verdad? Poder decirle al Señor que como pueblo de ese pueblo de Israel nos enseñó a nosotros y nos está enseñando aún, porque la palabra, conocemos la historia. Bueno sería que así como los egipcios se tornaron temerosos de los hebreos, del pueblo de Dios, bueno sería, hermano, que nos multipliquemos, que seamos grandes en cantidad, temerosos porque creemos al Señor en su palabra, veremos los milagros y los prodigios. Temeroso tiene que ser el enemigo, temeroso de un pueblo que se ha multiplicado, temeroso de un pueblo que genera fuerza, ¿verdad? Y eso es por lo que debemos luchar nosotros en estos tiempos. ¿Para qué? Porque se fructifica, nos multiplicamos, aumentamos, somos fortalecidos a extremos, ¿verdad? Y ellos llegaron a llenar la tierra, ¿ya? Eran más que los egipcios. Nosotros tenemos que ser más que los impíos, ¿verdad? Así en todo el mundo. Mire, por el temor de los egipcios quedaron sometidos cuando los atormentaban, ellos tenían los impuestos, los tributos, la servidumbre, la esclavitud, o sea, toda esa fue la opresión del diablo. Usted debe orar y decir: a mí nadie me oprime, porque el Señor me ha hecho libre. Amén. Era tan grande el temor de Faraón que mandó a matar a todos los niños. ¿Sabes por qué mató a los niños? De que en una de esas por ahí vino una partera se llama, ¿cierto? Y dejó un niñito, ¿ya? No tenía nombre, pero como lo metieron un Moisés, parece que por eso le pusieron Moisés. Pero por ahí el Señor inclinó el corazón de esa partera, pescó el bebito, lo metió en el canastito y lo echó por el río. ¡Pum! Llegó al palacio de Faraón. Pero, ¿por qué mandaba matar los niños? Mire, después de toda la opresión que había del pueblo hebreo, cuando las hebreas estaban embarazadas y iban a tener hijos, ¿qué es lo que hizo? Mandaba matar a los niños, a los varones. ¿Para qué? Porque de ahí salían los guerreros, de ahí salían los conquistadores, de ahí iban a salir un ejército. Amén. Que Dios nos dé sabiduría y diga: nosotros nos vamos a multiplicar. El diablo va a temer, pero no puede matar, ¿verdad? No nos va a poder matar. Porque aquí ya están nuestras generaciones, aquí ya estamos los guerreros del Señor, aquí ya estamos los libertadores. Amén.
Tú y yo somos libertadores porque Cristo está en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo soy libre y Dios me ha hecho libre. ¿Para qué? Para ir a conquistar, para ir a libertar. Amén. Que Dios nos bendiga. Y quédese realmente con esta palabra, porque lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo es que entremos en este tiempo de reposo. ¿Cómo se entra en el tiempo de reposo? Es un tiempo donde usted tiene que vivir plenamente tranquila y tranquilo. Difícil en estos tiempos como está todo. Pero dice que en estos tiempos, así como estamos comenzando a vivir en el mundo entero, ni siquiera usted puede decir, me voy a ir a otro país. Pero ¿sabe cómo usted entra en el reposo de Dios? Primero obedeciendo. Obedezca la palabra. Y no tan solo la palabra, obedezca lo que Dios te ha encomendado a ti. Yo sé que Dios le ha encomendado tareas, nos ha encomendado tareas. Y nosotros como típico pueblo del Señor, depende, ya llegará el momento y decimos muchas cosas con nuestra boca. Prometemos muchas cosas al Señor. Le decimos amén al Señor. Pero ni siquiera no nos quedamos ni en el intento. Pero Dios te llama a que tú lo obedezcas. Obedece. Porque tú no vas a hacer la tarea, la va a hacer Él. Tú solamente da el paso de fe. Tú solamente sé un vocero, una vocera de las buenas nuevas. Amén. Para que tú cuando llegues a este lugar digas, Señor, no he llegado con las manos vacías. He traído de lo que tú me has dado el fruto. Sea económico, sea de almas, sea de lo que Dios te vaya ministrando y dando. Tú tienes que presentarte delante de Él como sacerdote que eres. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a obedecer. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tu pueblo. Gracias por ser tu iglesia, tus hijos, Señor. Pero no podemos, Señor, no podemos dejar de confesar que muchas veces nos cuesta, Señor, nos cuesta entender. Pero yo sé que en esta hora, en el nombre de Jesús, que todos los problemas, que todas las tribulaciones, las crisis, las ansiedades, los imposibles, Señor, en el nombre de Jesús, lo atamos a tu corazón, lo atamos a tu voluntad en el nombre de Jesús. Y nos hacemos, Señor, libres para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo Jesús que está ahí en nuestra vida, que es nuestro consolador, es el que ha conquistado, Señor, cada área de nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, es el que me ha llamado a libertad. Él me llama a libertad en esta noche. Él me llama a libertad. Ya no tengo, Señor, un pensamiento de esclavo. Dígale al Señor, no quiero tener pensamiento de esclava, Señor, y de esclavo. No quiero esclavizarme en los sistemas de este mundo. Hay muchos que, si les sobra el tiempo, Señor, pueden acudir a tu presencia. Hay muchos que te dejan al último. Hay muchas cosas más importantes, Señor, que escucharte a ti. Señor, levanta a aquellos guerreros, a aquellos libertadores en esta noche. Levántalos, Señor. Haz con ellos lo que prometiste, lo que anunciaste. Que viene la bendición, que viene la respuesta a cada clamor. Pero que esa respuesta, Señor, a ese clamor no nos deje en el desierto, siendo ingratos, siendo faltos de fe y siendo desconfiados, Señor, de ti. Sino que al contrario, que podamos reconocerte en todo momento y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, sabiendo que tú eres el Señor y que te enseñoreas de nuestra vida y que nos estás enseñando y que nos estás mostrando y que nos quieres llevar a esa tierra que le prometiste a nuestros antepasados. ¿Cómo no darte gracias, papá? Gracias por estas horas en esta tarde.
Gracias por cada familia, Señor. Gracias por los corazones. Yo los cubro con tu sangre preciosa. Que nada ni nadie pueda arrebatarle, Señor, esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Santo es. Que Dios le bendiga.